los niños, ¿no? El problema no son los niños, ¿eh? El problema son los padres. O sea, los que dan guerra, los que estaban hablando eran los padres, no eran los niños. O sea, que los niños son buenos. ¿Amén? Y se portan bien. Como he dicho, Dios tiene la última palabra en cada una de las cosas que ocurren en nuestras vidas. Y es importante el poder entender eso. Porque muchas veces pensamos, bueno, ¿y cómo van a ser las cosas? Y andamos con dudas, con incertidumbres. Pero tenemos que tener claro de que Dios tiene la última palabra. Al final de todo, Dios es el que va a decidir qué es lo que ocurre en cada una de las cosas y en cada una de nuestras vidas. Y vemos en el libro de Deuteronomios 4:39, que le dice: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Vemos de que Moisés va allí al monte Sinaí, tiene aquel encuentro con Dios, aquella relación con Dios, que Dios dice que va a hacer un pacto con su pueblo. Dice que escoge al pueblo de Israel, pero dice que un pueblo insignificante, que no lo cogió porque era el mejor pueblo, el pueblo más grande, no, sino que era un pueblo insignificante. Pero sin embargo Dios se fijó en aquel pueblo a pesar de ser insignificante. Y muchas veces nosotros nos hemos visto de la misma manera, ¿no? De que decimos, ¿qué soy yo para Dios? Pues Dios escogió aquello que parecía que no era lo más grande, lo más fuerte. Sino dice de que cogió un pueblo de que a pesar de ser insignificante, era su pueblo. Y además ese pueblo pudo ver la presencia de Dios. Allí cuando aquella columna de fuego se levantaba hasta el cielo y podían ver aquel pueblo la presencia de Dios. Y Dios les dijo de que no salían imágenes semejantes a Él. Y muchas veces nosotros nos quedamos así en una figura, pero es que es algo más. Dios no quería decir, a mí no me podéis comparar con nada. No podéis hacer, no me podéis meter en un lugar, no me podéis encasillar, no me podéis limitar. Porque Dios no tiene límites. Yo no puedo decir que Dios es como nada. Y de no hacer imágenes mías. No me intentéis identificar con algo porque yo soy todo. Y el pueblo le decía todas esas cosas. Le dio una ley que dice que era una ley mucho superior a las leyes que había en todos los sitios. De hecho, vemos en toda la historia de que la ley que dio Dios ha sido la que se ha utilizado, toda la civilización la ha utilizado, a pesar de que ahora mismo no la estén desvirtuando y estén en contra de ella. Pero ha sido por lo que se ha regido el mundo y se rige. Casi todas las leyes que hay vienen de la palabra de Dios, vienen porque Dios las dio. Y fue aquel pueblo el que le dio aquellas leyes. Y les recuerda que en ese capítulo el peligro que van a tener si se olvidan de Dios, si dejan a Dios, cuando lleguen y alcancen la promesa que Dios les ha dado, la tierra prometida. Y vemos de que eso es una constante en todo el Antiguo Testamento. Acuérdate de no olvidarte del Señor, de aquello que hizo, de cómo te pasó el Mar Rojo, cómo te cuidó en el desierto, cómo te dio la tierra prometida. Y siempre acuérdate de no olvidarte del Señor tu Dios. Pero vemos de que muchas veces, por desgracia, el pueblo de Dios se olvida de Dios. Cuando alcanza aquello de que
era lo que venía a buscar, lo que aquello que le interesaba, dejamos a Dios apartado. Y yo creo que hasta lo hemos experimentado muchas veces en nuestra vida. Hemos tenido una necesidad, hemos tenido un propósito en nuestra vida, una meta en nuestra vida, y cuando Dios nos lo ha dado, nos hemos olvidado de Dios. De una manera o de otra, igual no nos hemos olvidado de todo, pero ya no lo hemos tenido en cuenta porque ya no nos hace falta, ya hemos conseguido aquello que queremos. Y vemos de que el Señor le decía, cuando hayáis alcanzado esa promesa, cuidaros de no olvidaros de Dios. Cuando entréis en aquella promesa, la tierra prometida. Y al final vemos de que solamente quedaba un remanente pequeño. Todos aquellos de que Dios había bendecido al final, solo un remanente fueron los que fueron capaces de quedarse ahí agradeciendo al Señor, buscando al Señor. Cuando el mismo Jesús le dijo, está tranquilo, manada pequeña. Al final solamente son unos pocos los que al final terminan siendo fieles al Señor, a pesar de que Dios los ha bendecido y ha hecho maravillas a través de ellos, pero al final somos así. Pero a pesar de que solo queda un remanente, parece que están olvidados, que la mano de Dios como que no está actuando, que muchas veces sentimos eso en nuestras vidas, decimos, yo estoy ahí en mis luchas, en mi dificultad, en mi debilidad, pero parece como que no puedo tener esa relación, esa comunión con Dios. Pero sin embargo el Señor le dijo, estando en esa situación, le dijo, mas si desde allí, desde aquel sitio donde habéis alcanzado la promesa, pero os habéis descuidado, os habéis olvidado de mí. Dice, mas si de allí me buscaréis a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y con toda tu alma. Dice, a pesar de que muchas veces hemos alcanzado esa promesa, las bendiciones de Dios han venido a nuestras vidas, a pesar de que nos hemos olvidado muchas veces, o nos hemos relajado, por llamarlo de alguna manera. Dice, si desde aquel lugar, que ya como bien dice, alejados de Dios, fuerais capaces de buscarme, me hallaréis. Eso sí, me tenéis que buscar con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma, sinceramente. Les estaba diciendo, no como algo religioso de que vengo a la iglesia y abro mi boca y canto y digo políticamente lo que sé que tengo que decir, sino como algo más, como algo verdadero, íntimo, que yo quiero tener esa relación, deseo, anhelo, necesito tener esa relación, esa comunión con Dios. Y Dios le recuerda a aquel pueblo el privilegio que habían tenido, que habían podido ver, ¿no?, y escuchar la voz de Dios allí en el fuego, en la misma presencia de Dios, y quedaron vivos. Fijaros, yo no sé si ahí en Isaías, cuando dice, ay, yo siendo hombre de labios inmundos y he visto la presencia, la gloria del Señor, seré muerto. Pero sin embargo el Señor les dice, a pesar de todo, habéis estado delante de mi presencia y no habéis muerto. Y eso ha pasado también en nuestras vidas. A pesar de que hemos ido delante de Dios, nos hemos apartado, como decía, ¿no?, Isaías, no ahí siendo hombre de labios inmundos y muchas más cosas que labios. Más que ser destruidos, dice el escritor de Hebreos, no, que acerquémonos confiadamente pues al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. A pesar de todo eso, podemos ir de nuevo a la presencia de Dios con libertad, sin ningún tipo de condenación. Y no por algo tuyo, no es por algo que no lo merezcamos, sino porque Dios quiere
Ningún Dios ha venido a salvar a su pueblo, las señales que vino el Dios nuestro. Dice que los sacó de Egipto, no con mano fuerte, los llevó por el desierto, les dio la promesa. No solamente nos ha sacado de la esclavitud, no solamente ha estado con nosotros en la prueba, en la dificultad y nos ha mantenido, sino que además nos ha llevado a la promesa. Y lo hemos visto y podemos dar testimonio, muchos de nosotros, cómo aquellas promesas de Dios para nuestras vidas se han cumplido. Otras, estamos igual en ese desierto, pero Dios está con nosotros, no nos ha abandonado. Y todos podemos recordar cómo Dios vino y nos sacó con mano fuerte de allí, del enemigo, de Egipto, de la esclavitud. Cómo nos liberó. Y una vez liberados, nosotros hemos tenido la posibilidad de decidir si caminamos en pos de Dios o hacíamos como aquel pueblo rebelde, quejarse y salir siempre mirando para atrás. Pero al mirar para atrás, lo vemos en la mujer de Lot, que mirar para atrás al final es la muerte. Solo hay esperanza cuando uno mira para adelante y su mirada está puesta en Cristo Jesús, ¿no? Y le decían, guardad mis estatutos para que seáis felices vosotros y vuestros hijos. El jueves Miriam llevaba allí en la casa de Santucho, ¿no? Guardad mis decretos, mis estatutos, no os apartéis, para que todo os vaya bien, para que seáis prosperados. Y eso es lo que se repite en toda la Biblia. No te alejes. Guarda, pone por obra todo aquello que yo te diga y te irá bien. Serás feliz tú, tus hijos. No te faltará de nada, serás prosperado. Y eso es lo que el Señor le estaba diciendo. Y el mismo versículo que hemos leído dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón. Tenemos que hacer una reflexión que decimos, no es algo de palabras, que ya no las sabemos y sabemos decir lo que debemos decir en cada momento, sino reflexionar en nuestro corazón, en nuestro interior, en aquello que verdaderamente trae una convicción a nuestra vida e identifica lo que somos. Dice, reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y no hay otro. Y vemos que Dios en esta mañana nos manda a reflexionar. Y cuando hablamos de reflexionar, estamos hablando de pensar, de considerar, de crearnos una opinión. Porque, ¿qué opinión tienes tú de Dios? ¿Te has puesto a pensar? Por eso dice, reflexiona en tu corazón. ¿Qué opinión al final nos hemos hecho tú y yo de Dios? Porque es importante, Dios va a obrar y nosotros vamos a andar y caminar conforme a la opinión que tengamos de Dios. ¿De quién es Dios? Dice que es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Que Dios tiene el control arriba en el cielo y abajo en la tierra. Que Él tiene el control en todo el mundo. Y como decíamos al principio, que Él tiene la última palabra. Él tiene la última palabra. Y es importante reflexionar en esto, porque muchas veces parece que la última palabra la tiene el médico, los gobernantes, yo qué sé, el banquero, los abogados, todo el mundo. No, es que me ha dicho el médico de que esto es incurable. No, es que he ido y me han dicho en el ayuntamiento que eso es imposible. No, porque he ido y siempre parece que la última palabra la tiene. No, es que fui al abogado y me ha dicho de que no, que esto es... Parece que siempre le damos o entendemos que la última palabra la tiene cualquiera menos Dios. Y lo ponemos como que la palabra de ese hombre es la última. Ya no hay más. No, es que me han dicho que no. Pero ¿quién te ha dicho que no? Por eso tenemos que reflexionar en nuestro corazón. ¿Quién es verdaderamente el que tiene la última palabra? Yo lo he escuchado muchas veces y de boca de vosotros.
Dios tiene la última palabra. Yo estoy en una situación mal, no veo, pero sé que Dios tiene la última palabra. Y la hemos visto. Y damos gloria a Dios, porque es verdad que Dios tiene la última palabra y se ha manifestado, ¿no?, en las vidas de muchos. Y vemos de que no es así, de que ni el médico, ni el gobernante, ni el político, ni el abogado, ni nadie tiene la última palabra, sino que solamente es Dios. Aunque muchas personas andan como necios, ¿no? Que dicen necio en su corazón, no hay Dios. Y es verdad que muchas personas andan confiando en aquellos que hemos dicho que no se puede confiar, porque al final no tienen ningún, ¿no? Bueno, tiene una palabra, pero hay otra palabra que está por encima de ellos, que es la palabra de Dios, que es la que al final termina cumpliéndose. Viven sin tener en cuenta a Dios. Y aquí estoy hablando como aquellos que piensan que no hay Dios, pero muchas veces cada uno de nosotros vivimos también sin tener en cuenta a Dios. A pesar de que nos llamamos cristianos, no tenemos en cuenta a Dios. Luego están los otros, los que dicen no existe Dios, porque ven el mal y dicen, bueno, ¿y cómo va a haber un Dios si ocurre todo esto? No, porque haya mal no quiere decir que no haya Dios. Lo que quiere decir es que no le buscamos a Él. Pero nosotros como cristianos tenemos que entender que Dios tiene la última palabra y tenemos que reflexionar sobre esto, que Dios tiene el control, todo el control en su mano. De cada una de las circunstancias que hay en nuestra vida, Dios tiene el control en su mano. En su mano está el sí y el no. No siempre es el sí. En su mano está el sí y el no. Pero Él es al final el que decide sí o no. Y no tiene ninguna limitación. Y tenemos que tener esa certeza de que Dios tiene la última palabra. Que se cumple. Para las buenas y para las malas. Para cuando nos dice que nos va a bendecir y cuando nos dice, como no te apartes del pecado, va a venir destrucción a tu vida. Porque muchas veces pensamos de que Dios solamente es para bendecirnos. No, pero es que la palabra de Dios se cumple para lo bueno y para lo malo. Y es algo que tenemos que entender. Y vemos de que Ezequiel profetiza, ¿no?, sobre Judá y sobre Sedequías. Ya había habido una primera deportación en la cual no estaba allí Ezequiel, y Ezequiel profetiza de que iba a ser devastado Judá, que iba a ser destruido, que Sedequías iba a perder la vista. Bueno, todo lo le da. Y nosotros, este solo nos profetiza mal, a este no lo escuchamos, de este nos reímos. ¿Por qué? Porque tenían su esperanza de que al final el yugo de Babilonia no iba a ser puesto sobre ellos, que iban a ser liberados, como les había ocurrido muchas veces con otros pueblos, que al final la mano de Dios estaría con ellos. Pero sin embargo, Ezequiel les dice, no, esto es lo que os va a ocurrir. Y fijaros cómo lo expresa. Dice, diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino la palabra que yo hablé se cumplirá, dice Jehová el Señor. Dice, os vendrá destrucción, os vendrá deportación, y pasaréis cada una de las miserias y calamidades que estoy profetizando. Y además diles de que cada una de las palabras que yo he dicho se cumplirán. A pesar de que aquellos pensaban que no caeremos sobre las manos de nuestros enemigos. Seremos liberados y nos levantaremos y seremos un pueblo fuerte. El enemigo no tendrá nada que hacer. Pero el Señor le dijo, no, aquello que ha profetizado Ezequiel se cumplirá, ni una palabra dejará de cumplirse. Porque la palabra de Dios se cumple. Porque aquello que Dios dice se cumple. Yo he querido poner este ejemplo para que veamos de que se cumple lo bueno y se cumple lo malo.
Porque muchas veces somos como este pueblo, que vamos un poco tentando, provocando a Dios, no haciendo caso a lo que Dios nos está diciendo. Sí, nos dicen, no, pero al final yo me salvaré de esto. Al final no sé cómo, yo no pasaré por esta prueba, aunque esté fuera de la voluntad de Dios. Y el Señor te dice, no, mi palabra se cumplirá hasta la última. Y si tú persistes en tu error, en tu pecado, caerán esas consecuencias sobre ti. Y se cumplió. Cada una de las cosas, ¿no?, de que Ezequiel profetizó se cumplió. Y vemos que la última palabra de Dios es la que se cumple. Para todo, para bueno y para mal. Cuando se quejaba la gente en el desierto, primero se quejaban por el agua, luego no tenían que comer, les dio agua, les dio el maná. Ahora ya no nos gusta el maná, todos los días maná, pero ¿esto qué es? ¿No? Muchas veces nos pasa a nosotros lo mismo. Señor, dame para comer, dame para pagar el piso, dame tal, y luego ya no nos ha dado. Pero bueno, todos los días está comiendo macarrones, todos los días están en este piso aquí quejándonos. Y eso nos pasa, cuando estamos en la calle o que nos iban a poner casi en la calle, todo bueno, nos parecía todo buenísimo. En el momento que ya vamos avanzando, ya nos empezamos a quejar y a comparar con otros. Y estos empezaban y decían, ya no queremos maná. Y todos los días maná. ¿No? Queremos carne. Porque en Egipto, dice, comíamos carne, comíamos cebolletas, comíamos verduras frescas, qué bueno todo. Pero se acordaban de aquello bueno de Egipto. Pero no se acordaban todo lo que tenían que trabajar y que eran esclavos allí. Y muchas veces a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Nos acordamos, tenemos una mente que nos acordamos de aquello que el mundo nos daba que aparentemente era bueno, pero no nos acordamos de la esclavitud y de la miseria que estamos pasando, que estamos encadenados, sufriendo. ¿Cuánto hemos sufrido? Y a muchos parece que se les ha olvidado. Y a estos hombres les pasaba lo mismo. Queremos carne. Y Moisés va allí y Dios le dice, bueno, pues, ¿quién carne? Dales carne. Y Moisés decía, ¿de dónde vamos a sacar? 600.000 a pie, ¿qué vamos a hacer? ¿Matar todos los animales que haya? ¿Sacar todos los peces del mar? ¿Cómo vamos a darle a toda esta gente de comer carne? En su razonamiento. Pero el Señor, ¿qué le dijo? Ahora verás si mi palabra se cumple o no. Y todos conocemos la historia, ¿no? Aquella bandada de codornices que vinieron y comieron carne. Porque al final la palabra de Dios, lo que Dios dice, eso es lo que se va a cumplir. Aunque para nosotros puedan ser imposibles. Aunque podamos decir, Moisés, un hombre de fe. Un hombre de fe, que no estamos diciendo de que no tuviera fe. No, Moisés tenía la misma fe, o igual que la misma que tú, o más, o un poquito menos, no sé, pero tenía fe, igual que tenemos tú y yo. Y hay momentos que en nuestra mente, como que limitamos a Dios. Como que al final nos hemos hecho una imagen de Dios, aquello que Dios había prohibido, hemos hecho una imagen en la cual la hemos limitado a Dios. Y dijimos, esto Dios no lo puede hacer. ¿Cómo lo vas a hacer? Esto es imposible. Pero Dios dice, ahora verás si mi palabra se cumple o no se cumple. Y cuando a ti te parece que algo es imposible, pero Dios lo haya dicho, se cumplirá. Por muy imposible que a ti te pueda parecer. Tenemos que creer que la última palabra, que lo más importante de nuestra vida es creer que esa última palabra la tiene Dios. No la tiene nadie más. ¿Por quién te dejas ya? ¿Por qué palabras son las que te dejas llevar? Aquellos que te dicen que no hay esperanza, que no hay solución, que no hay salvación. Tú cuando viene
esa palabra que viene de Dios, que nos parece que es imposible, pero vienen otras palabras que te dicen, no hay esperanza, no hay solución. ¿A quién escuchas? ¿A quién escuchas? Pues decía, reflexiona en tu corazón. Vemos el mismo David huyendo de Absalón allí en la cueva y decía, muchos dicen de mí que no hay salvación para mí en Dios, ¿no? Que no hay para él salvación en Dios. Dicen muchos, y este ya se le ha levantado hasta su propio hijo, este ya no va a tener escapatoria, ya está acabado, hundido. Eso es lo que decían otros. Pero David escuchaba aquello. No, David escuchaba a Dios y decía, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Sabes? Tenemos que entender que la última palabra la tiene Dios. Y es importante entender. Y no escuches aquello que te viene y te dicen de que no hay esperanza, que no hay solución, porque es mentira. Porque la última palabra se va a cumplir si Dios la ha dicho. Porque es la última que se cumple. Y podríamos decir, ¿no? ¿Qué haces cuando te parece, ¿no?, que no hay esperanza por tus errores? A veces nos metemos en situaciones complicadas, hemos pecado, hemos hecho mal delante de Dios, viene esa condenación a nuestra vida, sabemos que la paga del pecado es muerte, porque eso lo sabemos todos, ¿no? Y eso al final trae una condenación a nuestras vidas y decimos, para mí ya no hay salvación. Esa es la voz de nuestro enemigo que no quiere que te levantes. Tú te has apartado, tú has pecado, tú te has rebelado contra Dios y para ti no hay salvación. Por tus errores. No estoy hablando por los errores de otros, no, cuando tú te lo has buscado. Y vemos la mujer que fue sorprendida en adulterio. Que la llevaron allí delante de Jesús. Y aquellos hombres dijeron, Moisés en su ley nos mandó que a tales mujeres había que apedrearlas. Palabras de condenación. Fijaros que casi todos, cuando el que peca es otro, le queremos aplicar la ley, pero ojo por ojo y diente por diente. No, este ha pecado, este ha infringido la ley de Dios y la tiene que pagar. Y tiene que morir. Y no hay solución ni esperanza para su vida. Y Jesús dijo, sí, está bien, es verdad. Y aquellos, ¿no?, que tanto nos gusta, ¿no?, de que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice que, bueno, él estuvo ahí, como dice, un poco así, sin mirar a la cara, porque claro, si nos miramos a la cara, muchas veces el orgullo no nos deja y no, yo soy perfecto y santo pero aquellos empezaron a pensar dentro de sí diciendo, yo también soy pecado. Dice que se fueron yendo uno detrás de otro. Hasta que llegó un momento que les dijo Jesús a aquella mujer, ¿dónde están aquellos que te condenaban? ¿Ninguno te condenó? Y la mujer le dijo, no, todos han ido. Siempre el Señor tiene la última palabra. Y le dijo, pues yo tampoco te condeno. Muchas veces podemos pensar que sí, que somos merecedores y hasta nuestro alrededor
nuestro alrededor puede que nos condene. Pero al final siempre la palabra última la tiene Dios. Hijo, el que está libre de pecado, tiene la primera piedra. Trajo reflexión a aquellos hombres, a aquellas mujeres. Y al final dijo, si esto no te ha condenado, yo tampoco. Luego también tuvo otra última palabra, Dijo, vete y no peques más. O sea, no... Yo soy la última palabra porque Dios es un Dios de oportunidades. Pero de oportunidades para que puedas salir y cogerlas. Y es así, Dios siempre tiene. Vemos al apóstol Pedro que lo mismo. Mi vida, Señor, daré por ti. ¿Cuántas veces hemos dicho, Señor, mi vida daré por ti? A mí no me habéis dicho ninguno, mi vida daré por ti, pero que vais a hacer cosas, pues me habéis dicho la mayoría. Y luego, como Pedro. Pedro negó 3 veces al Señor. A mí nos ha hecho falta alguno, con una ya me ha dicho que no lo claro y que aquello que me dijo fue un error y no pasa nada. Pero vemos de que el Pedro, que aquel valiente, que además lo dijo sinceramente desde su interior, igual que muchas veces hablamos nosotros, Señor, mi vida pondré por ti. Señor, me entrego mi vida, haz tú con ella la que quieras. Que lo hemos dicho desde corazón sincero, no estoy diciendo que seamos ningún fariseo, pero lo hemos dicho sinceramente. Pero luego, a la hora de la verdad, vemos que hemos fallado al Señor, que hemos negado al Señor. Y eso trae condenación a nuestras vidas. De hecho, hasta ya no es como el caso de antes, dice de que los demás le condenaron, sino que hasta el mismo Pedro se condenó, que dice que lloró amargamente, porque se dio cuenta de su condición y de lo que había hecho, y que había perdido esa oportunidad que Dios le había dado de poner su confianza en Él. Y no hay peor cosa que cuando uno mismo es condenado. Pero qué bueno es que siempre Dios tiene la última palabra. Y Jesús le dijo, no, tú eres un pescador de hombres. Tú serás pescador de hombres. A pesar que le había fallado. A pesar. Y vemos, ¿no? Cuando se desapareció Jesús allí, después de resucitar allí, estaban pescando, no habían pescado nada, y le dijo el Señor, echa tu red a la derecha. Señor, no. Toda la noche y no hemos pescado nada. Mas en obediencia a tu palabra la echaremos. Y la echaron, y dice que aquel no podían casi ni recoger todo lo que habían pescado, que casi se hunde, tuvieron que pedir ayuda a otros. Y Pedro le dijo, tú serás pescador de hombres. Y la palabra de Dios se cumple. No se cumple la condenación del diablo. El diablo dice que viene a hurtar, no a destruir, pero la palabra de Dios dice que Él viene a dar vida y vida en abundancia. Amén. Es un Dios de oportunidades. Y vemos cómo este hombre, de que hasta él mismo estaba condenado, en el primer discurso que hizo, se convirtieron 3.000. Y cómo Dios lo fue usando. Lo vemos. Disculpadlo. Lo vemos en el libro de Hechos, cómo Pedro fue usado. ¿Por qué? Porque Dios tiene la última palabra. O sea, no son tus errores las que han tenido la última palabra. Es verdad de que hemos pagado consecuencias por nuestros errores. Y es verdad. Pero Dios tiene la última palabra. Y Él ha venido a levantarnos. Él ha venido a bendecirnos. Él ha venido a darnos vida. Y eso es lo que tenemos que entender. Que Dios tiene la última palabra en nuestras vidas. ¿No? Luego, cuando te parece que no hay sanidad para tu enfermedad,
Porque muchas veces pensamos, limitamos a Dios. Qué importante de no hacernos una imagen de lo que Dios es, porque al final lo vamos a encasquillar en algo. Y vemos, ¿no?, que cuando no hay sanidad para tu enfermedad, ¿en quién creemos que tiene la última palabra? ¿Quién creemos que tiene la última palabra? Mira, tenemos el caso de Ana María. Muchos decían, no hay esperanza. Pero la última palabra la ha tenido Dios. Y en muchas de nuestras vidas, y muchos testimonios que hemos visto de que los médicos decían, no hay esperanza, esto es el final, pero la última palabra la ha tenido Dios. Y cuando hay enfermedades en nuestras vidas, y parece de que estamos en ese momento que todavía no hemos recibido la sanidad, tenemos que reflexionar en nuestro corazón, ¿quién es el que tiene la última palabra sobre mi enfermedad? Y vemos como decía, ¿no?, Ricardo, que estaba comentando, aquella mujer del flujo de sangre, que decía que había gastado todo su dinero, la pobre mujer lo había pasado muy mal, todo había buscado en todos los sitios y que no había esperanza. Al revés, dice que su situación iba a peor. Y muchas veces nosotros pensamos que la última palabra los tienen los médicos, que la última palabra los tiene, gente limitada, y buscamos y gastamos todas nuestras energías allí, pero al final nos va peor. Pero qué bueno es de que aquella mujer, cuando puso su confianza, cuando reflexionó dentro de sí y puso su confianza en Jesús, Jesús tuvo la última palabra. Jesús tuvo la última palabra. Le dijo, tu fe te ha salvado. Sé sana de tu azote. Y quedó sana. ¿Por qué? Porque Dios tiene la última palabra. Y si tú estás enfermo, está claro que tenemos que ir a los médicos porque Dios ha puesto, ¿no?, a los médicos. Está claro de que nos vamos a servir de todo aquello que Dios nos ha puesto. Pero mi confianza yo no la puedo poner en otro hombre. Mi confianza no la puedo poner en una máquina. Aunque Dios use la máquina, aunque Dios use el hombre, oye, mi confianza solamente puede estar en Dios. Porque Dios puede usar al hombre, puede usar a la máquina, pero con una palabra de Él basta. Por eso no tenemos que escuchar otra voz, sino más solamente la voz de Dios. La primera vez que Dios se revela como nuestro sanador, ¿no? Allí el pueblo, lo mismo. El pueblo de que entró en el desierto y ya se empezaba a quejar. Y hemos dicho siempre, guíate por la voluntad de Dios. Y les dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, dice, ninguna enfermedad de las que mandé a los egipcios os alcanzará a ninguno de vosotros. Amén. Porque yo, Jehová, el Señor, soy vuestro sanador. Si nosotros andamos confiadamente, dice, me gusta cuando dice, y diereis oído a sus mandamientos. Cuando escuchamos la voz de Dios y entendemos que la última palabra la tiene Él y que aquello que Él dice lo que se va a cumplir, qué bueno que dice de que Él es nuestro sanador y en Él tenemos que poner nuestra confianza. Tenemos la hija de Jairo, que había ido a buscar a Jesús, se traía a Jesús, y Jesús se entretuvo con aquella mujer que hemos hablado antes del flujo de sangre. Fijaros, Jairo, cómo estaría allí, diciendo, yo, mi hija muerta, me voy a buscar a Jesús, se me entretiene por el camino, y cuando llega allí, le dice a la gente, no molestes más al maestro, tu hija ya muerta. Fijaros lo que le estaba diciendo. O sea,
no molestes ya al maestro, ya no hay nada que hacer. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Nos han diagnosticado un cáncer o no sé, cualquier enfermedad así grave y ya decimos, no, ya aceptamos aquello que ha venido sin que haya una solución. No molestes al maestro, ¿para qué? Si esto ya no hay solución. Pero Jesús tenía la última palabra. Hijo, la niña no está muerta, solamente duerme. Solamente duerme. Y dice que se quedaron todos fuera y entró allí, ¿no?, los discípulos y el padre, y todos conocemos aquella expresión, ¿no?, de levántate niño, ¿no? Talita cumi. Y la niña se levantó. ¿Por qué? Porque la última palabra siempre la va a tener Dios. Y no podemos llegar a ese caso, porque al final es una falta de fe en nuestras vidas. Es una falta de limitar a Dios. Es decirle, ya no hay solución. Has llegado tarde. Si habría sido antes, sí, pero ahora ya has llegado tarde. No hay esperanza. Y Dios le dice, hay esperanza. Hay esperanza. La última palabra la tengo yo. La última palabra la tengo yo. Y si tú estás enfermo, la última palabra la tiene Dios. Puede que sea que sí o que no, pero la última palabra la va a tener Él. No la va a tener el médico, no la va a tener nadie. La va a tener Dios. Y tenemos que creer que su palabra está por encima de todo, de los imposibles. Cuando muchas veces el dinero no parece que no nos alcanza para pagar y nos vienen esos agobios, yo creo que podríamos levantar la mano todos, ¿no? Esas preocupaciones de que llega al final del mes, que parece de que voy un mes atrasado en el alquiler, que me he quedado sin trabajo, tantas y tantas apuros que nos pasan, situaciones duras que vivimos. ¿Y en qué ponemos nuestra esperanza? ¿En quién ponemos nuestra esperanza? ¿Quién es el que tiene la última palabra sobre esa situación? Porque muchas veces pensamos, no, ya no hay esperanza. Y vemos una viuda que cogió a Eliseo, le dijo, mira, mi esposo, tu siervo, ¿no?, ha muerto. Y el acreedor viene a llevarse 2 hijos míos, ¿no?, como pago, ¿no?, por la deuda. Esa es lo que ven nuestros ojos. Esa es la situación de desesperación que viene muchas veces a nuestras vidas ante una situación, ¿no?, de falta de economía y más cuando toca a tus hijos. Porque cuando está uno solo, como que bueno, se va debajo de un puente pero le tocaban sus 2 hijos. Y la mayoría de aquí pues somos madres o padres y sabemos que con mis hijos no te metas, ¿no? Es así. Y diríamos, no hay solución. ¿Qué hacemos? Pero Dios tenía la última palabra. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Dios no te pide aquellos imposibles. Lo único que le dijo, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Dijo, no, solamente tengo una vasija ahí en casa. Ponla a funcionar, pídele a tus vecinos. Y vete rellenando cada una de ellas con el aceite. Y la última palabra la tuvo Dios. Y vemos como aquellas vasijas se fueron rellenando hasta que llegó un momento de joder, ya no hay más vasijas, todas las hemos llenado. Porque la última palabra la tiene Dios. Y es importante. Por mucho que sea tu desespero, por muy mala que sea la situación, que era aquella mujer, una mujer desamparada,
Cuando estamos hablando de una viuda, y una viuda en aquel tiempo no es una viuda de este tiempo de que tienes las ayudas. No estamos hablando de una mujer desamparada. Cuando vamos a la selva y hay una mujer viuda, las mujeres viudas las tienen muy complicadas. Una mujer que no tiene ninguna cobertura. Y así era una mujer viuda, con los hijos. Y además le iban a quitar sus hijos. Era una desesperación tremenda. Pero la última palabra la tuvo Dios. La última palabra no la tiene aquello que tú ves la última palabra no la tuvo el acreedor, sino que la tuvo Dios, y es importante que podamos entender. Es lo mismo que Elías y aquella viuda. Elías había profetizado acá de que no iba a caer lluvia, no solamente hasta cuando él lo diría, ¿no? Cuando él diría la palabra. Y vemos de que el Señor le dice, vete al arroyo de Cadí y allí te darán de beber los cuervos, mientras que todo el mundo tenía sequía. Allí Elías tomando agua del arroyo y le daban de comer los cuervos. Pero aquella también se secó y le dijo, vete, ¿no? Allí a Sarepta, y allí encontrarás una viuda y ella te dará de comer. Ella te dará de comer. Y Elías en obediencia cogió y fue y vio a aquella mujer y dijo, mira, esa es la que me ha dicho que me va a dar de comer. Y aquella mujer dice que estaba cogiendo 2 leños. Fíjate lo que tenía para cocinar, que con 2 leños le iba a sobrar. Dice que estaba recogiendo 2 leños, dice, para hacerse una torta, un poquito de harina, un poco de aceite que tenía, hacerse una torta y dejarse morir. ¿Qué hace? No, aquí cogiendo unos leños porque ya solamente nos queda esto cuando lo comamos, que nos muramos y ya está, no hay esperanza. Y allí llega el profeta y le dice, no, pero mira, haz una torta, pero primero dame a mí de comer. Y claro, en nuestra mente, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos? Yo saco así mi mente a funcionar y digo, a ver, tengo un poquito de harina, un poquito de aceite, tengo a mi hijo ahí esperándome, eso ya lo último, o sea, sé que me voy a morir después de comer esto, me voy a morir, y ahora viene esta que no le conozco de nada, y me dice de que eso que tengo, además que se lo haga, y se lo dé y le lleve un vasito de agua para que le pase bien, tranquilamente, para que no se me atragante con la torta. Y le dijo, está bien, haz eso que me estás diciendo, que coméis tú y tu hijo, pero primero hazme a mí. Y vemos de que la situación era de muerte, de desesperación. No había esperanza. Pero sin embargo la última palabra la tenía Dios. Y aquella mujer puso a Dios en primer lugar. Y vemos que no le faltó. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, Dios tiene la última palabra y nunca nos faltará. Amén. El otro día había, no voy a decir el nombre, pero había una de vosotras que me decía, solo tenía esa cantidad de dinero y cogí y dije, se lo doy al Señor. Y estaba en una situación de no tener, ¿no? Si tienes edad, pues no es que hagas gran cosa. Pero era lo último que tenía y dije, lo voy a dar al Señor. Y que ya le había salido un trabajo. Y ya había experimentado muchas veces, ¿no? Eso de confiar en Dios y que Dios resolvía. Y yo sé que muchos de los que estamos aquí lo hacemos. Pero no es tanto el hacerlo, sino que me gustó cómo lo confesó. Porque al final, cuando uno confiesa, está hablando de fe. Porque estás poniendo a prueba aquello que tú dices. Aquello que tú dices, que estás hablando, que están escuchando los demás, luego va a ser probado. Y vemos como la última palabra la tiene Dios. Y la prueba es superada. Esta mujer dice que confió y puso a Dios primero y que no le faltó
De nada. Porque Dios tiene la última palabra. Si tú estás en una situación de apuro, tú estás en una situación que crees que no hay esperanza para ti, Dios tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra. No te creas que es el final. Dios tiene la última palabra. Cuando todo te parece que está perdido y que ya no se puede hacer nada más. Porque hay situaciones, hay situaciones que podemos decir, entendemos de que sí, que vienen de parte de Dios, que las ha hecho Dios, pero también puede haber una posibilidad humana. Y entonces, muchas veces queda esa duda, si lo ha hecho Dios o no, cuando decimos, es que, ¿quién la ha sanado? ¿La ha sanado Dios o la ha sanado el médico? Cuando decimos, no, he conseguido un trabajo, ¿me lo ha dado Dios o ha sido yo porque me he ido y me he recorrido 20 fábricas? Al final muchas veces eso, pero hay momentos de que no, que nuestras posibilidades, nuestras limitaciones son imposibles. Dice, ya no, la mano del hombre, la mano de lo racional ya no existe. ¿Y cómo es entonces, no? ¿Cómo actuamos? Cuando todo te parece que se ha perdido porque ya no hay ningún tipo de esperanza, que no se puede hacer nada más. Y vemos, ¿no?, de que estos son los casos que el hombre no puede hacer nada. Estaba allí, dice, de que Lázaro muere, le llaman a Jesús. Jesús tardó en venir, ya había muerto. Cuando viene, le echan un poco en cara, si tú habrías estado aquí, Lázaro no habría muerto. Era una situación de que, para nosotros, seguramente de que diríamos, es el final. O tienes tanta fe de que dirías, no. Ponte a pensar, si era un hermano tuyo, moriría. ¿Pensarías que es el final para él? Pues Marta, ¿no?, y María dijeron, si habría venido antes, esto no habría ocurrido. Y Jesús fue allí y le dijo, vamos, venga. La que llegó, vamos y vamos a quitar la piedra. Y Marta, la respuesta le dijo, no, ya hace 4 días y ya huele. ¿Qué le estaba diciendo? Estaba limitando a Dios. Estaba diciendo, esto es imposible. ¿Para qué voy a hacer yo nada? Si la esperanza ya se ha perdido, esto es imposible. Y tenemos que aprender que para Dios no hay imposibles. Y la que limitaba a Dios, era ella. Y tenemos que aprender para no limitar a Dios. Como mínimo, callarnos. Podemos decir, yo no sé si Dios lo querrá hacer o sí o no. Pero yo no puedo limitar a Dios. Diciéndolo, esto Dios no lo puede hacer. Esto ya es un imposible para Dios. Pero vemos de que Dios es un Dios, ¿no?, especialista en aquellos que son imposibles. Siempre hemos dicho, cuando hay un imposible, más cerca estás de que Dios obre. Cuando ya se acaban tus recursos, cuando tú humanamente no tienes ninguna capacidad, ahí es donde Dios empieza a obrar. Porque mientras que vas haciendo tú, no necesitas tanto de Dios. Cuando ya es imposible, es cuando tenemos que poner nuestra confianza en Dios, ¿no? Y el mismo Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Ella ya había perdido esa esperanza. Ya no quería hacer nada más. Ya había asumido su estado. Pero Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si creyeres podrás ver la gloria de Dios? Y cogió, y vemos de que al final muchas veces nosotros somos como Tomás, que si no vemos, no creemos. Pero Jesús le dijo, bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Y vemos que en lo natural hay que
Hay que ver para creer. Pero en lo espiritual hay que creer para ver. Y Jesús tenía esa última palabra, ¿no? Y allí, enfrente de aquella tumba, con un muerto de 4 días, Jesús tuvo la última palabra y dice que clamó, ¿no? Con grave voz: Lázaro, ven fuera. Y dice que el que estaba muerto salió. Dios tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra. Mira, igual hay imposibles en tu vida. Yo no sé si ha sido un error de tu vida, porque te apartaste de tu vida y crees de que es imperdonable aquello que hiciste. Pero Dios tiene la última palabra para poderte levantar. Como Pedro, para que seas un hombre o una mujer usada poderosamente. Dice que él cogió lo vil y lo menospreciado. Él cogió, dice, a un pueblo insignificante para hacer los pueblos suyos, para hacer pacto con él. Yo no sé si estás enfermo y ya te has abandonado y ya te has rendido a lo que te están diciendo los médicos. Pero Dios tiene la última palabra. Y Él dijo de que si andamos conforme a sus estatutos, sus mandamientos, si diéramos oído a su ley y la cumplimos, que Él sería nuestro sanador. Él tiene la última palabra. Yo no sé si igual estás en una situación económica y estás ahí agobiado y desesperado. Pero te digo que Dios tiene la última palabra. Si eres capaz de confiar en Él, de ponerlo ahí en su medio. Y no sé si te pasa como en el caso de Lázaro, de que dices, esto ya no tiene remedio. Lázaro había muerto. Y en nuestra mente ya es un imposible. Pero tenemos que aprender a quitar esas barreras que para son los imposibles de los hombres y creer que la última palabra la tiene Dios y que Dios puede levantar a un muerto si Él quiere. Y Él vino a bendecirnos. Él vino a pagar por cada uno de nosotros. Él fue por amor a aquella cruz para ser crucificado, para que tú puedas tener hoy todas esas bendiciones sobre tu vida, para que no tengas ningún tipo de condenación, porque Él te ha salvado y te ha justificado. Él pagó por nuestras enfermedades. En aquellas llagas dice que fuimos sanados. Él es el que suple cada una de tus necesidades. Jehová allí el proveedor, el que nos mantiene. Y Él es el que nos ha librado de las zarpas del enemigo. Solamente vino a destruir, a matar y a hurtar. Pero Él dijo que venía a darnos vida y vida en abundancia. Y Él te quiere bendecir en esta mañana. Vamos a ponernos de pie y vamos a decirle al Señor: